ensalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Saludos país, saludos mundo. Feliz y contento de estar con ustedes en esta nueva entrega de su programa Democracia TV, donde ejercemos o tratamos de ejercer la democracia, donde las opiniones se vierten libremente, pero con mucha responsabilidad. Hoy es un día especial en la República Dominicana porque se inició el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, una actividad fundamental porque nos debe arrojar las informaciones, los datos que son necesarios para planificar. Vamos a ver qué podemos conversar en el transcurso del programa sobre este importante tema. El doctor Diomedes Olivares pidió una pausa con nosotros para irse a tomar un cafecito con su Santa Madre y ese permiso, por supuesto, le fue concedido. Así que me toca trabajar en esta entrega y las que vienen por delante con Surelis Madé Presinal. Saludos, joven. Gracias, señor Alfonso. Muy buenas tardes, querido público. Después de darle gracias a Dios, como cada día, darle las gracias a cada uno de ustedes por permanecer día tras día en este toque de queda. De paso, hacer la invitación a todos aquellos que aún no han sintonizado a través de Cinevisión Canal 19, que es nuestra plataforma de televisión, que nos sintonicen a través de la plataforma de YouTube, a través de Democracia TV RD, que se suscriban, que activen la campanita y que de paso nos den nos gusta. Y además, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Democracia TV RD. Y que, como siempre digo, por motivo de tiempo no podemos desarrollar todas esas noticias y llevárselas a cada uno de ustedes para que se mantengan informados día tras día. Bueno, ella está en la portal de la página web y que la pueden descargar y de paso mantenerse actualizado a través de su página web, eldemocrático.com. La invitación está hecha. La cita del día de hoy es: sin trabajo duro, nada crece, solo crece la mala hierba. Así inicia nuestro toque de queda, Democracia TV. Señor Alfonso. Pero en esta vida hasta la mala hierba es necesaria porque sirve para abonar y albergar insectos y microorganismos que enriquecen el suelo y que hacen posible la vida de las plantas. Surelis Madé, un rostro y una sonrisa siempre elegante e inteligente, así que es un gusto estar con usted compartiendo esta jornada. Como decíamos al principio, hoy se inició en el país el 10º Censo de Población y Vivienda a nivel nacional, una jornada interesante que se debe levantar esta actividad cada 10 años, a veces hay retraso o casi siempre hay retraso en la República Dominicana, por eso es una actividad puntual que hay que realizarla. Con nosotros hoy, volteando un poco el formato, tenemos un invitado que nos va a ayudar a analizar, a mirar, a comprender la importancia que tiene lo de la actividad del censo, pero previo hay que ver algunos elementos que tienen que ver con la base de un censo y de la necesidad de un censo, que es la estadística. Es una materia que muchas veces los estudiantes piensan que es muy dura en las universidades y no le quieren meter el guante a ella. Sin embargo, la estadística es una materia fundamental casi en toda la carrera, porque en toda la disciplina va a hacer falta trabajar con números, va a hacer falta analizar cuadros, y esos cuadros, en resumida cuenta, son las estadísticas. Así es que con nosotros el maestro
Dionisio Hernández Leonardo, un poeta, pero de profesión estadístico, un académico en la Universidad Autónoma de mucho prestigio, de larga data, cerca de 33 años como académico en la universidad. Yo no sé si le pongo uno de más o le quito uno, pero no es una cuestión para preocuparse, quitarle uno o sumarle uno. Es un hombre que viene desde Jarabacoa, ciudad o pueblo de la eterna primavera y ciudad de la poesía. Allí, por ejemplo, hay siempre un festival de las flores, hay un festival de la poesía, porque allí siempre es primavera. Así es que con el maestro Dionisio Hernández Leonardo, que nunca nos dice que no cuando lo invitamos a conversar. El maestro siempre está presto a conversar, a orientar y ayudarnos a comprender fenómenos y problemas de la sociedad. Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Alfonso y Sureli, por invitarme a este programa Democracia TV. Aprovecho para saludar a los amables televidentes que nos escuchan, que nos ven en este momento. Y aquí estamos dispuestos a responder sus inquietudes acerca del maravilloso mundo de las estadísticas. A ver, a propósito del maravilloso mundo de las estadísticas, si nos ayuda a nosotros a entender la utilidad, la importancia de ese mundo, de las estadísticas, ¿no? Y de la materia estadística que, como tiene un fuerte componente matemático, los estudiantes ven esa asignatura como algo difícil. No sé qué tan difícil es, porque cuando uno estudia no hay materia difícil. Adelante, maestro. Bueno, primero vamos a hacer la diferencia entre estadísticas y estadística. La estadística es la ciencia que trata del desarrollo y aplicación de métodos y técnicas eficientes para la recolección, tabulación, análisis e interpretación de datos provenientes de la observación o la experimentación. Por su parte, las estadísticas son las cifras, son los números, son los productos que obtenemos a través de la aplicación de los métodos y de las técnicas de la estadística. La estadística como ciencia, pudiéramos decir que es la ciencia que nos orienta cuando estamos en presencia de incertidumbre. Es una ciencia que tiene su propio método de estudio, realmente se basa en la matemática, tiene un gran componente matemático y por eso yo digo a los aspirantes a estudiar estadística que deben tener actitudes hacia la matemática. Y hoy día se suma la computación, porque hoy día ya estamos hablando de ciencia de datos, que ya es un nivel más avanzado, en donde estamos hablando en un mundo hiperconectado, en un mundo globalizado, donde hablamos de Big Data, o sea, Big Data, y hablamos de ciencia de datos en sentido general. Así que, importancia de la estadística, bueno, por solo tener una idea, en el campo de la investigación, se dice, los estadísticos decimos, cuando una investigación no tiene un soporte estadístico, entonces es opinión, pero no es ciencia, porque la estadística es lo que le da el rigor científico a la investigación. Hoy día, desde que nos levantamos y leemos los periódicos y leemos las redes sociales, encontramos que todo está lleno de números. Hablamos de índice de precio, hablamos de inflación, hablamos de Producto Interno Bruto, hablamos de presupuesto, hablamos de números. El presupuesto familiar, todo se reduce a números. Y justamente lo que hace la estadística es analizar, crear metodologías, desarrollar metodologías para la recolección de esos números, de esos datos, que nos van a permitir elaborar las estadísticas necesarias. ¿Para qué? Para la definición de políticas públicas, para la toma de decisiones, para hacer estudio de mercado, para ver el crecimiento, el comportamiento de una empresa, el comportamiento de las ventas, las tendencias, el comportamiento de las importaciones, de las exportaciones. Y si nos vamos al mundo propiamente experimental, Alfonso y Surelis, entonces vamos a ver una aplicación mucho más profunda, en donde podemos hacer análisis de varianza, análisis, prueba de hipótesis, para determinar si un tratamiento, por ejemplo, tú que eres agrónomo, Alfonso, y estás haciendo una experimentación agrícola para saber si un tratamiento es más efectivo que otro, entonces de repente tiene variaciones
Y la estadística, la ciencia estadística nos permite determinar si realmente esas variaciones se deben a los efectos del producto sobre lo que estamos estudiando o son variaciones que se deben al azar o a otras situaciones. En otras palabras, la estadística nos permite realmente determinar hasta qué punto un tratamiento en el marco, digamos, en el campo agrícola es efectivo o no. Y en el campo económico y social por igual. Las medidas que toma el Banco Central en términos, digamos, monetario, financiero, esta política que toma el Banco Central sobre precios, meta de inflación. Entonces hay que medir posteriormente a eso para ver si tuvo efecto, cómo se comporta la inflación, si se está logrando la meta de inflación, cómo se está comportando el Producto Interno Bruto, cómo responden, digamos, la tasa cambiaria ante una determinada política. Todo eso hay que medirlo. Y la estadística es justamente lo que nos da esa herramienta de medición para determinar si realmente lo que se está implementando, la política que se está adoptando, es efectiva o no. De esa manera podríamos decir que la estadística es la que nos orienta. Un mundo sin estadística no se puede concebir porque es la guía. Si no sabemos hacia dónde vamos, entonces ya llegamos, como la famosa fábula aquella del libro de Alicia en el País de las Maravillas, del genio de Lewis Carroll, un libro que fue escrito en 1865, el encuentro aquel del gato de Cheshire y Alicia, cuando Alicia le pregunta, bueno, dime cómo salgo de aquí, y ella entonces le pregunta, ¿y a dónde va? Dice, no importa dónde voy. Entonces el gato le dice, pues cualquier camino te llegará a cualquier lado, ya llegaste. Y de ahí sale la frase aquella, que quien no sabe hacia dónde va, llegó. Pues cuando la planificación en la empresa, cuando la planificación en el gobierno y en cualquier institución se hace en base a información estadística, entonces tenemos una ruta cierta. Entonces tenemos el camino cierto hacia dónde vamos. Y esa es justamente la importancia que tiene la ciencia estadística en el quehacer económico, social y cultural de cualquier nación. Yo tengo una pregunta con respecto a la estadística, tomando en consideración de su exposición maravillosa que me encantó. Por primera vez escuché a alguien que hablara sobre las estadísticas. Hace unos días, un mes, unos 2 meses, estuvo por aquí el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor Franklin García Fermín, y él decía que se necesitaban estadistas en el país y que querían preparar una cantidad, de lo contrario tenían que mandarlo a buscar a otros países. Entonces, partiendo de la importancia de la estadista, como acaba usted de explicar ahora mismo, señor Dionisio, ¿por qué no incentivan más los estudiantes de la universidad para que estudien esta carrera en función de los beneficios que puede tener no solamente para la persona, sino en pro de la sociedad, en pro de la república y en pro de muchísimas instituciones que de una u otra forma son un ente sumamente importante para el funcionamiento de cada una de las empresas? ¿Por qué no lo motivan en las universidades? Bueno, no es que no se motiva. Yo tuve la oportunidad de ser... ¿Es difícil esa carrera? No es difícil realmente, no es difícil. Yo tuve la oportunidad yo fui director de la Escuela de Estadística de la UAS en 2 periodos, 2011-2014 y 2014-2018. En mis años como director, nosotros hicimos una campaña de promoción invitando a los bachilleres a que estudien estadística. Encontré una población que se oscilaba alrededor de 20 estudiantes y dejé 163 estudiantes en la carrera. Y en adición a eso, creamos una maestría en estadística aplicada al diseño y análisis estadístico de investigaciones. Esa campaña se hizo, la escuela debe tener cerca de 200 estudiantes, pero necesitamos más, porque nosotros debemos seguir promoviendo el estudio de la estadística. Para que tengan una idea, en nuestro país, la primera cátedra de estadística la dictó Vicente Tolentino Rojas, un agrimensor, que a la vez era historiador, escritor. Eso fue en el año de 1946. Luego, ya previamente teníamos, se había creado en América Latina el Instituto Interamericano de Estadística, adscrito a la OEA, eso fue en 1940. Y en la UAS
En 1970 se creó la Escuela de Estadística con un nivel técnico superior. Y luego a partir de 1980 entonces se creó la licenciatura en Estadística. Hoy día la estadística es una carrera vanguardista de alta importancia y de gran necesidad. Y aprovecho para significar lo siguiente. En la ley que crea la Liga Municipal Dominicana, la ley que regula los municipios, los distritos municipales, se establece que a nivel de los municipios y a nivel de los distritos municipales debe haber una persona que lleve las estadísticas en el municipio. Tenemos que crear la cultura del uso de la estadística en el país. La improvisación es cosa del pasado y tenemos que fortalecer la enseñanza de la estadística. Por eso yo saludo la iniciativa del ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, de impulsar esa carrera. De hecho, el MESI está dando becas a estudiantes, tanto en grado como de maestría. Pero necesitamos seguir promoviendo la carrera de estadística, que eso va de la mano con la creación del Instituto Nacional de Estadística. Porque nosotros tenemos aquí la Oficina Nacional de Estadística, que es una dirección que pertenece al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero el país necesita un Instituto Nacional de Estadística, o como se le quiera llamar, que sea un organismo con autonomía de gestión. ¿Para qué? Para garantizar la inamovilidad de los profesionales de la estadística. Que no venga un gobierno y se lleve un técnico, ¿me entiende? Después que le ha costado tanto al país prepararlo, y además para fortalecer y sistematizar la producción de estadísticas gubernamentales y no gubernamentales, que si bien es cierto la ONU lo está haciendo, pero el país tiene que insertarse en el concierto de naciones que hoy día tienen un Instituto Nacional de Estadística autónomo, en donde las mediciones las hace ese instituto. Aquí, por ejemplo, la ONU realiza algunas mediciones, pero las mediciones en materia de cuentas nacionales, en cuanto a mediciones de precio, inflación, mano de obra, la hace el Banco Central, que para mí es una inconsecuencia porque sería juez y parte, o es juez y parte. Debemos dar un salto cualitativo en ese sentido, ir más allá, para que el país de ese paso gigante que necesita en materia de estadística. La creación de ese instituto, que es un tema, Alfonso, y de que nosotros debemos iniciar una campaña, terminado el censo, una campaña para que en el país los congresistas aprueben ese instituto, porque ya se sometió en una ocasión y fracasó. Tengo entendido que la actual senadora del distrito, Farideh Saraful, tiene el proyecto de nuevo. Ojalá lo introduzca y se apruebe, porque es una necesidad nacional. Maestro, escucharlo a usted es una cátedra abierta, y aún aquella persona que ha estado lejos de la estadística como ciencia, si lo escucha, se enamora de la carrera y querrá ir a estudiar. Pero también está la coyuntura, el día a día. Hoy se empezó el censo, que es un empadronamiento para levantar datos, informaciones, que guarda mucha buena relación o estrecha relación con el mundo de la estadística. Así que, Surely, vamos a ver si pasamos al tema de hoy, ¿no? Sí, no, con el permiso del maestro, vamos a ver si entramos. Sí, me encantaría que me explique, ya que él habla tanto de estadística, comenzar, ya que partimos de que el primer censo que se realizó aquí en la República Dominicana fue en el 1920, donde habían 800 y pico de miles de personas, ni siquiera 1 millón de personas. Entonces, hoy en día se está realizando el 10º censo con pro y con contra, con personas que están de acuerdo y con otros que no. Hay muchos lo han utilizado como fines políticos para, por lo menos, descartar la importancia que tiene el mismo. Sin embargo, yo quiero saber de usted, ya que existen muchísimas personas que dicen que con la intención de fusionar Haití con República Dominicana, que eso es lo que se busca, que lo que se busca, que hay que tener mucho cuidado. En fin, hay un sinnúmero de cuestionamientos en el mismo. Me gustaría que usted nos diga su importancia del mismo para todos los dominicanos. Bueno, hablar de censo actualmente es altamente interesante,
Y es una pena que se esté politizando el censo. El Censo Nacional de Población y Viviendas es una necesidad nacional. Y el censo no es un invento de este gobierno, ni del anterior, ni de ningún gobierno. Los censos en el mundo son antiquísimos. Estamos hablando de censo desde antes de Jesucristo. El primer censo que se tiene referencia en la historia es un censo que hizo el emperador Yao en China, 2238 años antes de Jesucristo. ¿Y para qué hizo el emperador Yao un censo en esa época? Para tener una medición de las actividades agrícolas, de las actividades comerciales, de las actividades industriales que se hacían en esa época. Si nos vamos a la Biblia de los cristianos, encontramos el famoso censo de Moisés en el desierto, que fueron 2 realmente. Un censo que está contenido en el libro de los Números, y Moisés se estima que vivió 1592 años antes de Cristo, aunque los rabinos de judaísmo entienden que vivió un poquito después, 1238, 1270, no hay una fecha precisa. Lo importante es que hace muchos años de eso. ¿Y para qué Moisés hizo un censo en el desierto? Sencillamente porque necesitaba saber con qué recurso contaba. ¿Cuántos jóvenes tenía por tribus para, digamos, trazar la estrategia de llegar a la tierra prometida, que será la misión? Pero además era una población que estaba en movimiento, una población que en continuo movimiento, y la pregunta es quién enterraba a los que se morían, quién asistía a las labores de parto, quién ayudaba con toda la logística. Entonces había que saber con qué recursos se disponía. Como bien señalas, en nuestro país, República Dominicana, se hizo el primer censo científico en 1920. ¿Qué le hicieron? Bueno, las tropas invasoras que nos invadieron el país desde 1916 y estuvieron con nosotros durante 8 años, hasta 1924. Así es. Hay un censo anterior, todavía no éramos república, en 1606, que es el censo de Osorio, pero fue un censo de la línea noroeste con otro propósito. Pero el censo de 1920 fue un censo de población. En ese momento no se midió la vivienda. Luego Trujillo hizo un censo de población y vivienda en 1935. Y ahí siguió 1950 y a partir de ahí cada 10 años. Luego hubo un censo en el 81, no se hizo en el 80 porque hubo un ciclón en el 79. Luego el censo del 93, que no se hizo en el 90 por un problema ya de presupuesto y un problema interno de la ONE. Y así siguió hasta que llegamos a la ronda de los censos de 2020. Todos los países de América están haciendo censo. Estados Unidos lo acaba de hacer en 2020. Argentina lo hizo ahora el 18 de mayo de 2022, hizo censo. Los censos son una necesidad nacional, constituyen la principal operación estadística de un país y se considera el principal activo de un Estado-nación. Óigame bien, el principal activo de un Estado-nación es un censo nacional de población y vivienda. Saber cuántos somos, quiénes somos, qué tenemos, dónde estamos, cómo vivimos, qué necesitamos. Eso es fundamental para diseñar, para trazar políticas públicas, para los fines de planificación, no solamente de gobierno, que quede claro. Los principales usuarios de las estadísticas que arroja el censo son los empresarios, son los investigadores, son los organismos internacionales. Entonces, no solamente el gobierno, y yo no vengo aquí a defender el gobierno, yo vengo a defender el censo, yo vengo a defender esa operación estadística tan importante. El país no puede hacer lujo de dejar pasar este año sin tener ese censo. Es una necesidad nacional, ojo con esto, a los amables televidentes que nos vemos, es una necesidad nacional para planificar la actividad económica, social, cultural y todo el quehacer de los y las dominicanas. No es algo elemental, tenemos que apoyar el censo, repito, porque además, posterior al censo, se hacen encuestas. Las encuestas que hace el Banco Central con fines de determinar, digamos, medir empleo o desempleo,
para medir inflación, para medir el comportamiento de los precios, las encuestas que se hacen para los fines de salud, para los fines de migración y para cualquier otro propósito. Esas encuestas se afincan, se basan en el censo, en los datos del censo. Entonces, si no disponemos de ese marco que nos da el censo, entonces, ¿cómo vamos a diseñar las encuestas que necesitamos para determinar, digamos, la conveniencia o no de una inversión privada o pública? Porque el censo es la base para la planificación, para la toma de decisiones. Bueno, Surely, mejor invitado un día como hoy no podíamos tener. No podíamos tener. Ante la discusión nacional sobre con el Principalmente tema del censo, ¿no? No, y no tan solo eso, agregarle a eso, a la exposición magistral del señor Dionisio, es que hay muchos niños que no están asistiendo a las escuelas. Hay, no voy a decir familias, sino generación tras generación, que ha traspasado hasta 5 generaciones, que no están inscritas en ningún lugar y que por tal motivo tampoco tienen acta de nacimientos, no están estudiando, no están trabajando. Entonces, yo entiendo que las autoridades gubernamentales necesitan tener esos datos de quiénes son, dónde están ubicados, cómo viven. Entonces, esto no es un asunto de política ni tampoco es un asunto de comenzar a decir si nos conviene o no nos conviene. Realmente, mayormente, como había explicado el señor Dionisio, la importancia del censo es beneficiar a la población dominicana para poder realizar definitivamente políticas sociales constructivas y que vayan en beneficio de la población dominicana. Y así de paso saber realmente cuántos somos los dominicanos, cuántos inmigrantes tenemos, dónde viven, en qué condiciones económicas viven, cuántas viviendas hacen falta, qué es lo que le hace falta a cada una de esas personas que de una u otra forma. Pero me llama la atención algo, señor Dionisio. Con respecto al censo, ya sabemos que inicia en el día de hoy, que dura se extiende hasta el día 24, yo quiero tener una opinión. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no dio por lo menos algunos días no laborables para el mismo? Porque la mayoría de las personas, principalmente en la metrópoli, laboramos. Y laboramos exactamente en los mismos horarios que se va a realizar el censo. Si llegan a esa casa y no aparece nadie, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, esa pregunta también me la hice. Yo no soy empleado del censo, ni de la Oficina Nacional de Estadística, pero aparte que estoy apoyando el censo, también he sido un crítico de muchos aspectos del censo. ¿Por qué 10 días? Tradicionalmente aquí los censos se hacen en 2 o 3 días. Se declaran feriados y las personas permanecen en los hogares, porque este es un censo de derecho. ¿Qué significa un censo de derecho? Porque hoy vi en las redes sociales una manipulación de que es un censo de derecho pensando en, digamos, en materia legal. Nada de eso. Un censo de derecho. Hay dos tipos de censo. El censo de hecho, que es cuando a una persona la empadronan en el lugar donde se encuentre el día del censo. Si yo estoy en la casa de Alfonso y llegó el empadronador, me pueden empadronar en la casa de Alfonso. Es un censo de hecho. El actual censo es un censo de derecho. ¿Qué significa un censo de derecho? Que la persona se censa en el lugar, en la vivienda, donde reside habitualmente. O sea, si esta fuera una casa y viene el censista, viene el empadronador aquí, no me pueden censar aquí. Tienen que ir a mi casa, porque es un censo de derecho. Entonces, 10 días es mucho tiempo. La gente se va a movilizar, y sobre todo de las personas que trabajan, ¿me entiendes? Entonces no van a encontrar a las personas en los hogares. Cuando se da un periodo largo para hacer el censo, como ocurrió en Argentina, que se dieron 30 días, ¿pero qué pasó en Argentina? Bueno, sencillamente que sensibilizaron a la población, la educaron, le enseñaron la boleta, le mostraron cómo llenarla correctamente y luego colgaron la boleta censal en un portal digital, en un portal web, y las personas tenían la opción de descargar el formulario y llenarlo en línea. Entonces generaba un código y el 18 de mayo se declaró feriado nacional y los censistas fueron por los hogares recogiendo esos códigos. En los hogares donde las personas no pudieron llenar
el censo, no pudieron autoempadronarse, entonces los censistas lo empadronaban. Pero fueron miles de personas, millones de personas que se autoempadronaron. Mucha gente dice, bueno, pero aquí no tenemos una alta penetración de internet, digital. Eso es verdad, pero solamente estudiantes universitarios en el país, la UAS tiene 200,000. ¿Me entiendes? En el Ministerio de Educación Superior hay alrededor de 600,000 profesionales, estudiantes registrados, más todos los profesores que hay en el país. Yo estoy seguro que varios millones de dominicanos iban a llenar, se iban a autoempadronar. Y así se puede dar un periodo de 30 días. Y luego pasar un día a completar la labor. Y con la ventaja de que cuando una persona se autoempadronaba desde su casa, esa información quedaba georreferenciada. Pero ya es un tema que pasó, no podemos lamentarnos porque ya tenemos el censo. Sí. El censo es una realidad. Sí. Y la realidad es que tenemos que tratar de esperar a los empadronadores en nuestros hogares y dejarle mensaje con la trabajadora si no estamos ahí, o con el seguridad del edificio donde vivamos, con el vecino, de que pasen a una hora determinada, porque necesitamos tener un censo con un error de cobertura pequeño. Ese error de cobertura es el porcentaje de hogares que no se empadrona. Se considera que un censo es bueno cuando el error de cobertura es 5% o menos. Y nosotros aspiramos a que este censo sea un censo bueno porque, repito, es la gran operación estadística, el gran activo del Estado-Nación es el censo, que además, con una inversión de casi 4,000 millones de pesos, que el país no puede darse el lujo de tirarlo por la borda. Este censo debió realizarse en el 2020, pero por tema de COVID no se hizo. Sí. Lo iba a hacer el gobierno pasado. Entonces, vamos a apoyar al gobierno para que haga el censo. No por el gobierno en sí, por el censo, porque lo necesitamos todo. El gobierno termina dentro de 2 años, o dentro de 8, o en el periodo que sea, pero terminará en un momento. Pero el censo va a quedar ahí como un instrumento para planificar el desarrollo. Esas son las palabras de él también. El censo por el país. Sí. Gracias, maestro Dionisio Hernández Leonardo, por acompañarnos en esta entrega, una intervención maravillosa, muy oportuna, pero el tiempo pasa y el mundo sigue sobre ruedas, como dice aquí Diomedes Olivares, y hay que ir a una pausa. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo
volver a exportar. Ahora lo que paga sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Bien, señores, continuamos con este toque de queda Democracia TV, hoy con Alfonso Torres y Surelis Madé. Don Diomedes no está asistiendo a nosotros en el día de hoy, pero bien, besos donde quiera que esté Don Diomedes. Vamos a seguir hablando con respecto al censo, con respecto a la exposición del presidente, en el cual le invitaba a cada uno de la población dominicana, en donde le explicaba que esto no es un asunto político y que se trata de concientizar a la población de que lo que tratamos de decir es llevar las ayudas de una forma más sabia a cada uno de los dominicanos y más saber cuáles son las personas más vulnerables, cuáles son las necesidades que tiene nuestro pueblo. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el Ministerio de Trabajo, en base a eso, no se dio los días no laborables con respecto al censo, ya que se trataba de muchos días. Hablábamos con Dionisio y dice que ¿por qué tantos días? Y que por eso no se dieron laborables. Pues asumimos nosotros que es que ya no somos lo mismos. Hemos crecido, somos bastante y hay que hacerlo bien, con las condiciones que se nos presta. Pero de la misma forma el Ministerio de Trabajo invitó a cada uno de los empresarios que dentro de sus criterios, pues que le facilitaran a cada una de las personas que fueran empadronadas en ese momento, pues que se le facilitara la vida a ellos. Pero ya eso es opción de los empresarios. Nada que tiene que ver con una condición del Ministerio de Trabajo y de la misma forma colaboran no solamente con el país, sino con la población dominicana de que sí el censo salga con un marco de rol bien pequeñito, pero que por lo menos sí puedan llegar todas las políticas sociales a cada uno de los dominicanos. Por ejemplo, como había dicho anteriormente, así nos damos cuenta qué cantidad de desempleo hay en nuestro país, cuáles son las personas que están preparadas, pero que definitivamente no tienen la colaboración ni el beneficio de tener un empleo, aún teniendo la capacitada. De una u otra forma también verificar cuáles son las personas que están más preparadas académicamente y cuáles no están tan preparadas. Existen muchísimas personas aquí que son maestría, que tienen PhD, que tienen posgrado, que tienen muchísima preparación académica, sin embargo, no tienen el beneficio de un buen empleo. Incluso están en su casa haciendo cosas que no tienen nada que ver con su profesión. Entonces, ¿cuál es la intención del censo? Ese mismo, colaborarle a esas personas y si existe un marco de trabajo donde se puedan implementar y llevarles ayuda necesaria, y no tan solo eso, debemos darnos cuenta cuántas personas enajenadas tenemos, cuántas personas minusválidas tenemos, cuáles son las familias que tienen personas minusválidas en su casa y que definitivamente no pueden dar las condiciones que necesitan. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno de una u otra forma no sabe dónde están. Esa es la intención de este censo. Y más que llevar a personas así, también verificar cuáles son las personas que tienen personas con discapacidades que ellos no pueden asumir ni clínicamente, ni mucho menos económicamente las condiciones de esas personas con deficiencias. ¿Cuáles son las personas que están enfermas y que realmente no reciben los cuidados necesarios? ¿Sabes por qué? Porque a veces ni siquiera tienen el conocimiento de ir a solicitar un seguro de SENASA, aún el gobierno haciendo la propuesta de que pueden trasladarse a solicitarlo porque el seguro SENASA está para todo el mundo en sus diferentes etapas, ya sea subsidiado o ya sea contributivo. Entonces, de esa forma, queremos hacer la invitación a la población dominicana, como dijo el presidente Luis Abinader, la invitación a todos los partidos políticos a unirnos en este censo, no solamente por no hacerle la contra y colaborar, sino también, ¿sabes por qué? Porque de una u otra forma se está haciendo una inversión y esa inversión no debe quedar en el aire, porque esa inversión es de una u otra forma
parte de nuestro presupuesto que no podemos tirarlo al aire. Entonces, vamos a colaborar con el mismo, a la invitación, vamos a abrirle las puertas a los censistas, vamos a hacer un trabajo transparente, a ser claro con las respuestas que específica de paso se ha ido programando en cada una y poniéndolas en los diferentes medios para que las personas cuando lleguen no se asusten. Otra cosa que quería hablar es que muchas personas tienen miedo con respecto a la inseguridad. Tenemos en cuenta que las personas, los censistas, no solamente están dotados de un carnet, sino que el carnet tiene como un código que usted puede verificarlo y verificar si realmente son partes del censo. Así es que tenemos muchísimas facilidades. El presidente Luis Abinader, mis felicitaciones, ha tomado en carta todo lo que tiene que ver con respecto a la protección de la seguridad de cada una de la población dominicana. ¿Qué dice, señor Alfonso? Mire, son 35,000 empadronadores, pero más que eso, un censo nacional es una cuestión de política pública, de política de Estado, porque es un evento que debe hacerse cada 10 años para levantar informaciones creíbles, confiables y totales de la sociedad, como lo explicaba el maestro Dionisio Hernández Leonardo. Entonces, siendo un evento de política pública, no es que el Estado obligue, pero hay un deber de los ciudadanos de ser parte de los trabajos del censo. Yo recuerdo en el año 1981, yo trabajaba como extensionista agrícola en agricultura, para ese entonces Secretariado de Agricultura, y todos los agrónomos del país trabajamos en el censo del 81, porque era un deber y debe ser un deber. Y el Estado debe orientar como política pública y como política de Estado el trabajo con el censo. Y aquí hay dos sectores profesionales. Los profesores y los agrónomos cubren toda la geografía nacional e incluso los médicos que trabajan en los hospitales. Están en todos los municipios. Los agrónomos están en todos los parajes del país y los profesores por igual. Y son empleados públicos y como tales son funcionarios públicos y tienen un deber y una responsabilidad pública con el Estado y frente al Estado. Y el Estado puede requerirlo en cualquier momento. Entonces, debió trabajarse en esa dirección. No se puede jugar mucho al democratismo cuando estamos tratando cuestiones de política de Estado, donde todos los ciudadanos tienen un deber, tienen una responsabilidad. Y hay mucho dinero público invertido en esto. Y con esto no se puede jugar. Pero además de ese compromiso, los recursos que se invierten, están esta gente que tienen talento, que tienen una formación y que tienen un liderazgo. Los profesores todos tienen un nivel de liderazgo en las comunidades porque están formando a los niños, a las niñas, a los jóvenes y se vinculan con los padres. Entonces hay que darle esa connotación a un trabajo como este porque es un evento importante que va a permitir, va a posibilitar la formulación de la planificación y de las políticas públicas. Con esto no se debe jugar en un país, en ningún país. Pero además, dejarlo así abierto, yo no sé qué día van a ir a mi casa. Yo no puedo quedarme 10 días en mi casa esperando que llegue el empadronador. Esto pudo hacerse a principios de noviembre, del 4, que era viernes, al lunes 6, que era feriado, inclusive, esos 4 días, y que todo el mundo se quedara en su casa. Usted podía salir una vez fuera censado y poner en toda esta dinámica de trabajo a profesores, a los agrónomos, y entonces si alguien más hace falta, incluso en el 81, los profesores de la universidad fueron de los entrenadores para el censo. Es decir, hay que tener esa visión y esa responsabilidad frente al Estado, a nuestro Estado, porque así como le requerimos al Estado que cumpla con determinados roles y funciones y servicios, también nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad alta con el Estado y con la nación. Es que solamente aprendemos a tener derechos, 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 derechos y nos olvidamos que también tenemos deberes. Eso es lo que pasa, señor Alfonso. Es así. Bueno, pida a los periódicos a ver cómo que andamos. Sí, Alex, recuerda, vamos a pedir en el día de hoy la número 69 de No Mire Para Atrás de nuestro periódico El Democrático. La número 69 del periódico No Mire Para Atrás.
Luis Abinader, no mire para atrás, 69 de 100, ventanilla única de inversión, mediante el cual se le hace la invitación a cada uno de los inversionistas, ya cero burocracia, señores. Todas las personas pueden hacerlo a través de su ventanilla única, solicitar sus permisos para si quieren realizar cualquier emprendimiento, registrar cualquier empresa y participar en cualquier movimiento. Cero burocracia, solamente a través del sistema digital, y es un logro de nuestro presidente Luis Abinader. Alex, seguimos con nuestro periódico, por favor. Página número 1. Habíamos dicho anteriormente con respecto al Ministerio de Trabajo que le había dado la facilidad a cada uno y la opción a cada uno de los empresarios para hacer automáticamente entender lo que ellos entienden. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo aclara días de celebración del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda son laborales, con la opción, como había explicado últimamente, ¿de qué? De que cada uno de ellos, los empresarios, tenían que ponerse de acuerdo con sus empleadores y decidir cuáles son los días, si entendían que tenían que quedarse en la casa para ser censado. Y como decía Alfonso anteriormente, eso nos inquieta un poquito, ya que no sabemos cuáles son los días que van a estar en nuestra casa. Imagínese, Sureli, que el empresario X le da el permiso los días 18 y 19 para que sus empleados se queden en la casa. Pero ¿cómo el empadronador va a saber que esos empleados que no lo conocen van a estar en la casa? Es decir, es un poco incongruente, es jugar un poco a la suerte con esto. Eso puede jugar en contra de la calidad del censo, del empadronamiento como tal. Sí, estoy perfectamente de acuerdo y definitivamente eso puede dar un margen de error exacto, porque no creo, hasta donde tengo entendido también estaban especificando que si los empadronadores llegaban a tu casa y tú no estabas, pues automáticamente le ponían como una seña, entonces una vez en el fin de semana ellos volvían para encontrarte en tu casa. Eso era lo que tenía entendido que era lo que se estaba promocionando, pero no veo lógica donde una persona tenga que pasar 2 veces por un mismo sector, entonces perdería tiempo, Alfonso. Sureli, usted que es una persona informada en este país, dice, es lo que tenía entendido, pero no lo tiene a ciencia cierta. Imagine el hombre común, la mujer común de campos y pueblos. Por eso yo decía, los agrónomos están en todas las comunidades, conocen a todo el mundo en su comunidad, donde dan asistencia técnica, lo propio los profesores. Entonces, por ahí debió pensarse en el trabajo censal, pero bueno, ya es lo que tenemos, como decía el maestro Dionisio Leonardo, Hernández Leonardo, y a lo hecho pecho. Así es. ¿Con cuál seguimos? Bien, señor, yo me quiero salir un poquito del tema del periódico. Quiero hacer una denuncia formal y hacerle un llamado a cada una de las instituciones pertinentes que tienen que ver con estos casos, debido a que me han llegado no solamente un caso, me han llegado alrededor de más de 10 casos con la misma situación, y es con respecto al sistema de delito cibernético. Me llegó la opción, la primera opción que me llegó fue donde se estaba chantajeando a un coronel, un coronel de la policía. Luego me llama una persona que era un recién graduado de la academia de la Marina. Y luego, más tarde, así han llegado varias personas a mí con la misma queja de que existen personas que no sé cómo lo hacen, pero utilizan la estrategia de chantajear a la persona, no sé, que se toman su rostro y hacen ¿Hacen un perfil? Un perfil hacen, y dicen que esa persona estaba haciéndole videollamada. Entonces, no solamente se quedan con eso, sino que comienzan a publicarlo en las redes sociales de esa persona y entonces se lo envían a las personas que están asociadas a esa persona, con nombre, número de teléfono y todos los datos generales de esa persona, con el único objetivo de chantajearlo. La pregunta que le hacen es si no quieres que vaya a la fiscalía, si no quiere que lo publique en las redes sociales. A veces, yo entiendo que hackean muchas veces pueden hackear tu Gmail para ver tus fotos y utilizan las fotos que tú tienes en tu celular. Señores, como dice don Diomedes, definitivamente todo está aquí. Yo le tengo más miedo a este aparato que yo creo que a todo en el mundo, porque ¿cómo es posible que las fotos privadas que yo me tire con este aparato, que es el mío, luego aparezcan en las redes sociales públicas? Entonces, sin embargo, nadie hace nada. Entonces, quiero hacerle un llamado al director del DICAT.
quiero hacerle un llamado a la Procuradora General de la República, la señora Miriam Germán, que tome cartas sobre el asunto. No existe la posibilidad de que una persona te tenga que extorsionar utilizando tus propios medios de comunicación y tus propias redes para hacer cosas que al fin y al cabo son engranajes que hacen, porque una vez que tú haces la investigación pertinente, te dan cuenta que no es más que lo que hacen es que sobreponen fotos con tu cara para luego chantajearte, te la envían y tú, que eres una persona de mucha pulcritud. Por ejemplo, tengo el caso de un guardián que lo que gana es una miseria y esa persona fue chantajeada con una cantidad de dinero de 50,000 pesos. Ese señor estuvo a punto del suicidio porque él decía que no entendía la forma de cómo explicarle a su familia de que eso no era cierto, porque era su cara la que estaba ahí. Entonces, tenemos que tomar tenemos que tomar en cuenta esto y no permitir que personas maquiavélicos, o no sé, porque tiene que ser un delincuente vil, tenga que estar jugando con la paz emocional, con la dignidad de una persona, con su trabajo, con su familia, llevar a desbaratar una familia por una falsedad si tú no accedes a que te estén chantajeando con el mismo. Así que le hago un llamado al jefe de la policía, le hago un llamado al director del DICAT que ponga asuntos sobre eso y las personas que van y se quejan con respecto a eso, por lo menos que se le haga la investigación del mismo y se den cuenta que esas cosas no han salido de su IP y aparte de que no ha salido de su teléfono celular, por lo menos que no permita que sean chantajeados y que den con esa red de delincuentes cibernéticos y que de una u otra forma sean sancionados. Ese es lo que quería, la queja que tenía y que me encantaría se me tome en consideración. Lo grave de esto es que una buena parte de estas acciones delictivas cibernéticas salen desde la cárcel y las autoridades lo saben, pero no le ponen frente a este asunto. Una buena parte de esas iniciativas delictivas son conducidas, manejadas desde la cárcel, operan desde las cárceles. Y las autoridades correspondientes lo saben y no actúan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la misma? Seguir aquí reclamando, pidiendo, solicitando, demandando, así como el tiempo nos ha vencido a nosotros. Nosotros un día tendremos que vencer a las autoridades para que actúen. Bueno, señores, y así llegamos al final de este programa, dándole las gracias a Dios y dándole las gracias a cada uno de ustedes por permanecer día tras día. La invitación está hecha para que no se pierdan en el día de mañana, una vez más de 5 a 6 de la tarde, este hermoso programa Democracia TV, la cual le mantiene informada y seguiremos dándole seguimiento al 10º Censo Nacional, de la misma forma transmitiéndole cada una de las noticias. Se nos quedaron muchas noticias positivas, pero era importante hablar sobre esto, ya que existen muchas personas que, como esta que yo estoy denunciando, también ha sido engañada y que de una u otra forma sé que van a ser beneficiadas con algo, aunque sea con un proyecto de ley que no permita que tantas personas sean vulneradas con el mismo. A Dios la gracia y a ustedes también. Así es que el mundo sobre ruedas, como dice don Diomedes. Hasta mañana.